Shalom, shalom, amigo. Shalom, shalom, hermano. Bendiciones, bendiciones, amados. En el nombre de Yahshua HaMashiach, el Yahudí que trajo vida con su sacrificio en el madero, en la cruz, en la estaca de ejecución. Qué bendición el estar nuevamente con ustedes para poder llevarles un estudio más, una enseñanza más de las Sagradas Escrituras, la preciosísima palabra de nuestro Padre Celestial Yahweh, que nos ha regalado, que nos ha dejado como manual, mapa, como una guía para que obviamente pues encontremos el camino hacia la tierra prometida, a una vida eterna. Qué bendición, realmente es una enorme bendición y oportunidad que mi Padre Celestial me regale vida para poder estar compartiendo con ustedes a través de esta preciosísima plataforma, esta herramienta maravillosa que pues también Él ha concedido, nos ha regalado la oportunidad de poder tener este canal en la plataforma de YouTube. Es una enorme bendición, mis amados amigos, mis amados hermanos. Y pues los seguimos invitando a todos que se suscriban al canal, que nos regalen su like, su comentario. Suscríbase, mi amado amigo, mi amado hermano. Regálenos ese clip que necesitamos para seguir creciendo, para obviamente pues seguir agarrando más cuerpo y forma canal, estos estudios, estas enseñanzas preciosas, tomadas totalmente de la Escritura, sin argumento humano, sin pensamiento humano, solamente recitadas de lo que los escritos dicen, tanto en el Taná, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah, en el pacto renovado, mis amados amigos. ¡Qué bendición! Pues comenzamos, damos inicio a un estudio más. Espero que en el nombre de Yahshua HaMashiach sea de mucha bendición, sea muy entendible. Obviamente, pues son temas que son tomados totalmente de las Sagradas Escrituras sin tratar de ponerle ningún pensamiento, ni tratar de sacar tampoco de contexto cada uno de los textos, que obviamente el contexto escritural es hebreo. El contexto escritural es hebreo, por eso muchas veces es bien difícil y complicado poder entender algunas de las palabras, de las frases, de los escritos que hayamos, aunque estén en nuestro idioma, aunque estén en español, aunque hayan sido traducidos, pero como obviamente el hebreo es una lengua kadosh, santa, una lengua apartada totalmente allá en los cielos, y los traductores pues hicieron todo lo humanamente posible para tratar de traducirlo para que estuviera al alcance de los textos originales, como es el idioma hebreo. Las diferentes traducciones que hoy tenemos, obviamente que la base, la fuente, ha sido a lo largo de los años de la historia el idioma hebreo, porque sin lugar a duda que el Taná, el Antiguo Testamento, todo fue escrito en hebreo. Y pues los traductores, los diferentes traductores, al griego, al arameo, al griego, al latín y a los diferentes idiomas en el mundo, pues cada quien ha hecho su trabajo y pues tal vez sin malicia o con malicia, pues ha traducido. Y obviamente pues hay muchas traducciones, muchas palabras que no fueran traducidas de la manera correcta. Por eso muchas veces obviamente pues argumentamos, pero por desconocimiento. Argumentamos, queremos debatir, queremos argumentar, pero desde el desconocimiento, que obviamente pues es bien complicado hacerlo de esa manera. Así que pues espero que este tema sea de mucha ayuda, sea muy claro, y obviamente pues es un tema fuerte, pero lo hallamos más de 70 veces, más de 70 versículos lo hallamos en la Biblia. Más de 70 versículos vamos a encontrar esta palabra, esta frase, como lo es la palabra que hallamos más de 70 veces en la Escritura, como lo es la palabra ignorancia. La palabra ignorancia es una palabra muy fuerte para nuestra mente occidentalizada, para nuestra mente obviamente religiosa, es muy fuerte, suena a que la persona que lo está diciendo es arrogante, soberbio, prepotente o que está despreciando a las demás personas. Pero no es así, mi amado amigo, mi amado hermano, esa no es la idea nuestra, tratar de ofender, menospreciar, creernos más que los demás, sino solamente pues estar hablando los textos correctamente y así como están escritos, porque obviamente la palabra ignorancia aparece muchísimas veces en la Escritura y esta palabra fue tomada de la palabra en hebreo que se llama
Chegaga. Así se dice la palabra ignorancia en hebreo, chegaga. Y también pues fue traducida al griego como la palabra moros. La palabra moros significa en griego, la sacamos del Strong, usando el Strong, esa herramienta preciosa que también nuestro Padre Celestial nos ha permitido obtener, y obviamente ayuda de mucho porque hay muchas palabras que no les conocemos el significado, pues quizás todas las que están en la Biblia no les conocemos el significado de dónde realmente fueron traducidas, y como recordemos que son traducciones, son copias de copias de copias las que tenemos, así que hay muchas palabras que nos son bien complicados y difíciles de entender, y muchas veces pues queremos argumentar, debatir con alguien más, pero desde el desconocimiento, desde la ignorancia, en el buen sentido de la palabra. Espero que no suene a maleducado, a arrogante, a desprecio, sino que desde el buen sentido de la palabra vamos a ver este tema, y es ignorancia espiritual. Ese es el lema, ignorancia espiritual, argumentos por desconocimiento. Ese es el lema, el título que le hemos puesto al tema para esta preciosa hora, mi amado amigo, mi amado hermano. Ignorancia espiritual. La palabra ignorancia, como vuelvo a repetir, es hebrea, y obviamente la palabra ignorancia en hebreo se dice chegaga, y en griego, en el Strong griego, en el 3474, la llamamos como moros. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra es fuerte, mi amado. Esta palabra es fuerte, o sea que esto no es pomadita como las diferentes enseñanzas, estudios que se dan hoy en día. Esta palabra es fuerte porque la palabra ignorancia en griego es moros y significa necio, estúpido, cabecidura, absurdo e insensato. Eso significa, esos son los términos, esos son los derivados, podemos decir, de la palabra ignorancia. Es necio, estúpido, cabecidura, absurdo e insensato. Así que la ignorancia espiritual, ese es el tema que estaremos estudiando en esta preciosísima hora que nuestro Padre nos concede vida, y es un privilegio enorme el poder estar respirando, el tener vida, la oportunidad pues obviamente de poder estar en contacto, en conexión con ustedes a través de los diferentes medios, en TikTok, en Facebook y en esta preciosa plataforma como lo es YouTube. Pues a la luz de la palabra, a la luz de la bendita escritura de mi Padre Celestial, vamos a empezar a leer, y nos vamos a ir para el primer texto, al libro de Efesios 4:18, mi amado amigo, mi amado hermano. Efesios 4:18 dice lo siguiente: la inteligencia de ellos, dice Pablo, ha sido envuelta en tinieblas. La inteligencia humana, el pensamiento humano, el razonamiento humano ha sido envuelto en tinieblas. Así que no necesariamente una persona, un ser humano, pues debe de pasar por una universidad. No necesariamente tiene que ir a un instituto bíblico para salir de la ignorancia espiritual. La ignorancia espiritual es un concepto, prácticamente es un elemento que se posesiona en el ser humano, porque prácticamente eso se posesiona en la vista y en la mente. En la vista como una venda y en la mente como una oscuridad. Dice el escrito precioso que la inteligencia de ellos, se está refiriendo Pablo, obviamente, a los grandes letrados que a lo largo de los años han existido, a los grandes letrados, a las personas inteligentes terrenalmente, porque hay muchísimas personas que terrenalmente son muy inteligentes. Obviamente para cualquier área de la vida, mucha inteligencia, pero cuando ya nos vamos a la escritura, obviamente hay mucha ignorancia. Ahí sí van a pegar. Todo el mundo que obviamente puede ser muy letrado, estudiado, educado, muy ágil en algunas áreas o quizás todas las áreas de la vida, pero al llegar a la Biblia, a la escritura, al empezar a indagar las escrituras, va a topar con un muro, con una muralla, porque allí se encuentra la ignorancia espiritual. Argumentos por desconocimiento. Entonces, mire qué bonito, precioso el concepto de este varón Pablo, Shaul. Dice que la inteligencia de los seres humanos,
La inteligencia de ellos ha sido envuelta en tinieblas y ha sido alejados de la vida de Yahweh. Y han sido alejados de la vida de Yahweh. ¿Por qué dice Pablo? ¿Por qué viene la ignorancia espiritual? ¿O de dónde viene el desconocimiento? El velo, que obviamente hay miles de seres humanos que tienen este velo espiritualmente hablando. Obviamente dice que este velo viene porque se resisten a la voluntad de Yahweh. Se resisten a la voluntad de nuestro Padre Celestial. ¿Y cuál será la voluntad de Él? ¿A dónde estará plasmada la voluntad del Creador? Sin lugar a duda, mi amigo, mi hermano precioso, que la voluntad de Él está decretada, plasmada, escrita en los primeros 5 libros de la Biblia. La ley que se le dio a Moisés, la ley de Moisés, el Pentateuco, se conoce también en griego, pero la palabra correcta en hebreo es Torá. ¿Qué significa Torá? Torá significa instrucción para la vida eterna de todo ser humano que se somete a ella. Eso significa Torá. Si usted había oído la palabra Torá, pero no tenía idea qué significaba, significa la Torá. Torá significa instrucción, manual de vida, mapa, una guía preciosa donde está escrita, plasmada la voluntad de nuestro Padre Celestial Yahweh. Así que Pablo tiene un concepto precioso y nos da un consejo maravilloso de lo que es la ignorancia del ser humano. La ignorancia del ser humano viene por resistirse a la Torá, por resistirse a los mandamientos preciosos de mi Padre Celestial. A esto tan sagrado, a esto tan kadosh, a esto tan apartado que mi Padre trajo de los cielos, obviamente la gente se resiste. Y al resistirse, ahí está la ignorancia, la venda, las tinieblas, como dice el mismo texto. Entonces, la ignorancia espiritual, mi amado amigo, mi amado hermano, viéndolo desde el pensamiento de mi Padre, desde el pensamiento de la Escritura, no es una ofensa. Es el estar lejos de la voluntad de Él. O sea, la ignorancia espiritual es el estar lejos de la voluntad de mi Padre. Y esto obviamente pues se obtiene, la ignorancia un ser humano la obtiene porque se resiste a la voluntad del Creador, porque no es abierto a la voluntad de mi Padre, a los mandamientos. Entonces, esto es tan precioso y maravilloso, maravilloso, pues obviamente, pues espero que este tema sea de mucha bendición, primeramente para mí, mi amado amigo, mi amado hermano, porque aún desconozco miles de cosas por la rajen, por la misericordia, por el favor inmerecido, por la gracia, como se conoce, por el favor inmerecido de mi Padre Celestial, pues estamos empezando a ser pininos en el contexto de la Escritura, empezando a ser pininos en el conocimiento de los textos de la Escritura. ¡Qué maravilloso! Entonces, ignorancia espiritual, la ignorancia. ¿Qué significa ignorancia? Vuelvo a repetir: necio, estúpido, cabecidura, absurdo. Eso dice acá. Esos son los derivados, los conceptos de la palabra que hallamos en el diccionario Strong, el diccionario número 3474 del Strong, que en griego es moros, en hebreo es chegaga, y significa necio, estúpido, cabecidura, absurdo, insensato. Entonces está claro, porque si vemos lo que dice el Strong con lo que dice la Escritura, la palabra de mi Padre que dice en Efesios 4:18 que la inteligencia de los seres humanos, de todos los grandes letrados del mundo, de la tierra, dice que ha sido envuelto en tinieblas. O sea que en este tema no necesariamente una persona tiene que ir a las universidades o porque fue a las mejores universidades en el mundo o los mejores institutos bíblicos, es que ya es gran letrado espiritualmente hablando. No es así. No es así. ¿De qué manera una nefesh, una persona, un alma empieza a salir de la ignorancia espiritual? Es cuando poco a poco empieza a introducirse a ese camino que se ha dejado. Cuando se retorna
cuando se hace una verdadera techubá, un retorno del camino de las religiones, del camino que el sistema ha puesto, se retorna a la obediencia al Padre, empezamos a caminar en el camino correcto, entonces ahí se empieza a salir de la ignorancia. Se dejan, si ya no somos necios, estúpidos, cabeciduras, como dice aquí, ya no somos absurdos, ya no somos insensatos, nos estamos dejando moldear por el Creador de los cielos y de la tierra. De esa manera el ser humano empieza a salir de la ignorancia espiritual y empieza a captar obviamente cuál es la voluntad, a conocer cuál es la voluntad de nuestro Padre Celestial Yahweh. Precioso, precioso el concepto que hallamos en este escrito maravilloso de Efesios 4:18. Ahí nomasito nos vamos a ir a Primera de Pedro 2:15. Primera de Pedro, ahí cerca, mi amado amigo, mi amado hermano. Pedro dice, Primera de Pedro 2:15, el escrito precioso de nuestro Padre Celestial dice lo siguiente. Porque es la voluntad de Yahweh que sus buenas obras se silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. Ve qué maravilloso, aquí dice que ignorante es un insensato y aquí también lo dice. El Strong dice que ignorancia es ser insensato y aquí también dice insensato. Aquí también dice ignorante. Eso está en Primera de Pedro 2:15. Primera de Kefas 2:15 dice, porque la voluntad de Yahweh, que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente insensata. Maravilloso, realmente impresionante, precioso. ¿Cómo podemos hoy entender en este precioso manual de vida llamado la Torá de Yahweh? Porque el Nuevo Testamento, obviamente, pues es una rama preciosísima del Taná, del Antiguo Testamento. Sin lugar a duda de que si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, la palabra ignorancia la hallamos muchísimas veces la palabra ignorancia, y en el hebreo la vamos a hallar como shegaga, y en griego la traducieron los traductores, valga la redundancia de palabras, la traducieron como moros, así la llamamos en griego. Pero qué precioso, dice, porque la voluntad de Yahweh, que sus buenas obras silencien los comentarios ignorantes de gente que no tiene conocimiento del texto hebreo. Muchas personas hoy en día están argumentando desde el desconocimiento. Muchas personas hoy están argumentando desde la terquedad, desde la necedad, desde lo absurdo, desde lo insensato. Desde ahí están argumentando hoy en día las personas, los seres humanos, se creen letrados, se creen estudiosos, se creen que han tenido mucho conocimiento en los institutos bíblicos, que obviamente es algo bíblicos, los inventaron para un gran negocio y les ha resultado de una manera impresionante. Porque las grandes microempresas que se han levantado a través de los institutos bíblicos, donde todo es un negocio, donde hacen miles de copias de una Biblia y ingresan miles y miles de lempiras, dólares, euros. O sea, es impresionante todo lo que se ha inventado el sistema, pero que para perder más a la gente, para que la gente siga siendo más insensata, más necia, más cabecidura, dice acá, más ignorante. Muchas veces, obviamente, como dice el libro de Oseas 4:6, el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahí mismo, mis amados amigos, ya que estamos en las cartas de Pedro, hemos leído la primera epístola, la primera carta en el 2:15. Ahora nos vamos a ir al 2:12. Segunda de Pedro 2:12. Segunda de Pedro 2:12 dice lo siguiente. Miren lo que dice el escrito, y esto obviamente usted lo vaya en cualquier versión de Biblia que tenga.
Usted saque su Biblia, compare los escritos y estudiemos juntos. Deje tiempo, mi amado amigo, deje tiempo para que estudiemos la palabra de mi Padre. Esto es lo que necesitamos, esto es lo que nos va a servir en aquel último día. Estar metidos tantos en esos celulares, computadoras y tanta cosa que hoy ofrece el mundo, la tecnología, obviamente pues no es bueno. Entonces, leer la escritura, escudriñar la escritura, como dice Juan 5:39, escudriñen la escritura, dice nuestro Mashiach Yeshua en Juan 5:39, porque a ustedes les parece que ahí está la vida eterna. Por supuesto que ahí está la vida eterna. En el escudriñar la palabra de mi Padre Celestial está la vida eterna. Así que mire lo que dice segunda de Pedro 2:12, segunda de Kefas 2:12. Pero esta gente, actuando sin pensar como bestia, dice, sin razonamiento, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan cosas acerca de las cuales no tienen ningún conocimiento. Cuando sean destruidos, dice, su destrucción será total. El ignorante, el que desconoce, aquí está diciendo claramente el escrito en segunda de Pedro 2:12. Pero esta gente dice, actuando sin pensar, como bestias sin razonamiento, dice, nacidos para ser capturados y destruidos, insultan, ofenden, argumentan de cosas que no tienen conocimiento, de cosas que obviamente solamente porque las medio han oído por ahí por un lado, pues ya se creen grandes letrados en el tema, en los textos, que en la homilética, que en la apología, que en la herejía y que en la apostasía. No, mi amado amigo, mi amado hermano, mientras no nos vayamos al contexto hebreo, seguiremos teniendo estos problemas y dificultades para poder llegar a un argumento sólido de las Sagradas Escrituras. Mientras no conozcamos cuál es la voluntad de mi Padre, como decía el escrito en Efesios 4:18, tenemos que conocer la voluntad del Padre para que tengamos argumento sólido, argumento fijo, argumento contundente conforme a la Escritura, no argumento del desconocimiento de la Escritura. Mi amado amigo, mi amado hermano, pues es importante que no seamos oyentes de los mandamientos, sino practicantes de los mandamientos de mi Padre Celestial Yahweh, porque la Escritura es preciosa. En Romanos 2:12 Pablo dice Shaul en Romanos 2:12 que no son los oidores los que serán justificados en aquel último día. Dice que son los hacedores de lo que dice la palabra. Por eso es importante conocer qué dice la palabra. Es precioso, es importante conocer qué dice para empezar a practicarla. No ser solo oyentes o asistentes también, porque obviamente hoy en las congregaciones hay miles de asistentes en la iglesia. Asistentes y oyentes, pero no practicantes. Y mi Padre no va a venir por oyentes ni asistentes, sino por practicantes. Por ello vendrá nuestro Mashiach Yeshua. Vuelvo a repetir el concepto. Él va a venir por practicantes a su palabra, a sus mandamientos, a su ley, a la ley que le dio Moisés. No va a venir por asistentes ni por oyentes. No, va a venir por practicantes a su bendita palabra. Así que es importantísimo, mi amado amigo, que pongamos en práctica los mandamientos de mi Padre, las ordenanzas. Lo que por años se ha desconocido, lo que por años hemos estado en ignorancia, ahora es súper necesario porque se está acabando el tiempo de la gracia. ¿Qué pasará cuando ya no exista la gracia? La gracia se va a acabar, mi amado amigo. Se va a acabar, se terminará la gracia. La gracia tiene su límite, mi amado. Entonces, cuando ya no exista la gracia, ¿qué pasará con la ignorancia espiritual? ¿Tendrá una oportunidad el ser humano? No la va a tener. La tenemos en este momento. En este momento tenemos la oportunidad
de salir de esa ignorancia espiritual en la que hemos vivido, en la que nos ha metido el sistema que hoy rige el mundo. Porque eso es lo que ha pasado. Nos ha occidentalizado tanto la mente y nos ha metido religión para que no podamos almacenar el conocimiento de la palabra, la práctica de los mandamientos. Mi amado amigo, la escritura es preciosa, pero clara, contundente. Apocalipsis 22:14 dice que los únicos seres humanos que tendrán derecho de comer del árbol de la vida y entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén son los practicantes de mandamiento. Eso dice la escritura. Apocalipsis 22:14. Si usted quiere buscar el texto, búsquelo y mire. Otro texto más, mi amado amigo, en Mateo 22:29. Mateo 22:29. Nuevo Testamento, estamos leyendo, estamos escudriñando a la luz de la palabra, conociendo la verdadera interpretación del texto. Mateo 22:29. Palabras de Yeshua, palabras de nuestro Mashiach, que dice lo siguiente. Yeshua le respondió, mire qué palabras tan preciosas. Dice Mateo 22:29. Yeshua les respondió, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes de la Torah. Así dice el escrito, Mateo 22:29. Yeshua le respondió, la razón por la cual van por camino errado es porque son ignorantes del Taná, de la Torah y del poder de Yahweh. Palabras de Yeshua, del Mashiach, del que dio su vida en la cruz, en la estaca de ejecución. Palabras fuertes que hayan salido de la propia boca del Mashiach, del hebreo que trajo vida, del Yahudí que trajo vida. Palabras fuertes. Dice que los seres humanos ignorantes son los que desconocen el Taná, los que desconocen el Antiguo Testamento, como usted y yo lo hemos conocido por años. Esos son los ignorantes, dice el escrito. O sea, espero que no piensen o no tomen que estoy haciendo arrogante, prepotente, despreciando a alguien, o que está sonando a ofensa lo que estoy diciendo. Esto muchas veces pasa por desconocer el significado de la palabra. Y en este momento estamos estudiando la palabra ignorancia. Moros en hebreo. Moros en griego. Shegaga en hebreo. Así que el escrito es fuerte. Esto no es pomada como los mensajes que hoy en día se dan. Este mensaje que está aquí, esto que estamos viendo y leyendo, no es una palabrita de prosperidad económica, no es un mensaje pomadita como los que hoy en día se dan. Esto es fuerte y eso es lo que se debe dar al pueblo. Si el libro de Hebreos 4:12 dice que la palabra es una espada que penetra hasta adentro y duele, y muchas veces decimos, ay, me duele, me cala, me cayó a mí eso. Muchas veces tenemos que decir eso. ¿Usted cree que la palabra solo es pomada? ¿Ah? ¿Solo es bálsamo? No, muchas veces la palabra es fuerte y directa, como lo dice Hebreos 4:12, que es espada de doble filo. Y estos tipos de enseñanza, clases de enseñanza, de estudio, muy poco se ven realmente en los tiempos actuales, en las redes sociales o en las iglesias. Porque obviamente si nosotros vamos a una congregación o una iglesia y le decimos a todos, obviamente ustedes son ignorantes porque desconocen el Taná, el Antiguo Testamento, pues obviamente se nos van a ir todos, o nos suenan, o qué sé yo, nos linchan. Pero así dice el escrito, mi amado amigo, mi amado hermano, y eso es lo que se debe de predicar. La escritura tal y como está, sin andarla sacando de contexto o acomodándola a nuestro beneficio. Muchas veces no se dice la escritura directa, clara como es, por el miedo a que se vayan las ovejas, las personas, los seres humanos, y la iglesia quede vacía. Porque al quedar vacía, pues también
las arcas de la iglesia van a quedar vacías porque ya no va a entrar mucha economía. Así que palabras del Mesías, de Yahshua, del que usted por años ha conocido como Jesús, Jesucristo, léalo, esto en su Biblia, en cualquier versión que tenga, que lo mismo va a decir. Mateo 22, 29, Yahshua le respondió: la razón por lo que estas personas, estos seres humanos, van por camino errado, es porque son ignorantes de el Taná, del Antiguo Testamento, de la palabra de mi Padre y del poder de Yahweh, nuestro Padre Celestial. Palabra fuerte, fuerte, que hallamos en Mateo 22, 29. Vamos a ir a un texto más, mi amado amigo, en el libro 2 de Corintios. Vamos a ir nuevamente a las cartas de Pablo. 2 de Corintios, tenemos en el 3, 2 de Corintios 3, 15 y 16. Ponga atención usted, mi amado amigo, porque es que esto es claro como el agua, muy claro, cristalino. El que no lo quiera ver y entender o tomar, como está escrito, pues bueno, seguirá en la ignorancia espiritual, seguirá en el conocimiento en tinieblas, como dice el escrito. Miren lo que dice 2 de Corintios 3, 15, 16, dice. Sí, dice, hasta hoy siempre que se lee, dice, amoche, el velo permanece sobre sus corazones. Hasta hoy, dijo Pablo. Cuando alguien va a hablarle de la Torá, cuando nosotros nos acercamos a una familia, a una casa, a una persona, obviamente hablarle de la Torá, y cuando empezamos que oyen, que dicen, no, me sé la ley de Moisés y eso está abolido, el que está bajo la ley está bajo maldición. Pero mire lo que dice Pablo. Mire lo que dice Pablo, Chaule, 2 de Corintios 3, 15. Sí, dice Pablo, hasta hoy, siempre que se lee la Torá, el velo permanece sobre sus corazones. La ignorancia, la ceguera espiritual que hoy tiene el mundo es por rechazar la Torá, es por rechazar la ley que se le dio a Moisés, es por menospreciar los mandamientos de mi Padre. Por favor, mi amado amigo, mi amado hermano, si usted dice ser hijo del Creador de los cielos y de la tierra, hónrelo obedeciéndolo. Hebreo 28:7 dice que el hijo obediente honra al Padre, pero que el hijo desobediente y que se mantiene en libertinaje lo deshonra. El 16 dice, la Torá dice, 2 de Corintios 3:16, pero siempre que alguno se vuelve a Yahweh, el velo desaparece. Mientras todos los seres humanos que desechan la Torá, que argumentan desde el desconocimiento, porque eso es lo que hay, y no importa si usted ha ido 10 años a un instituto bíblico, pero la ignorancia espiritual solamente la quita la obediencia práctica de la ordenanza de mi Padre. Es la única manera, es la única forma. Es el único camino, mi amado amigo, que usted va a encontrar la llave para abrir el cofre donde tenemos almacenada la ignorancia espiritual aquí y en nuestro corazón. Solamente se quita en el momento que una persona empieza a obedecer la palabra de mi Padre, la Torá. Pues sí, aquí está claro, contundente, mi amado amigo, mi amado hermano. 2 de Corintios 3, 15 y 16. Sí, dice, hasta hoy, dice Pablo, siempre que a alguien le leen la Torá, el velo permanece sobre sus corazones. La Torá, dice Pablo en el 16, la Torá dice, pero siempre que alguno se vuelve a Yahweh, la ignorancia desaparece. La ignorancia se va de esa alma, de ese ser humano, de esa persona, y empieza a ver la escritura de una manera diferente.
Se le empiezan a abrir los ojos espirituales, se va la ignorancia, viene el conocimiento, viene el temor a aquella alma y empieza a vivir una vida apartada para el Creador. Pero mientras un ser humano siga desechando la Torá, esa ignorancia espiritual, por muy letrado terrenalmente que sea, sigue siendo ignorante espiritual. Sigue teniendo ese velo, esas tinieblas, esa oscuridad. Sigue siendo un cabecidura, como dice aquí. Sigue siendo insensato, como decía también en Timoteo. Mi amado amigo, mi amado hermano, una frase preciosa que nos ha regalado mi Padre Celestial, una frase maravillosa realmente, es que la ignorancia espiritual no conoce nivel académico. La ignorancia espiritual no conoce nivel académico. Una persona puede ser muy letrada, terrenalmente hablando, pero si no tiene ese temor reverente a los mandamientos de mi Padre, si no tiene temor reverente a esa ley preciosísima que descendió de los cielos, obviamente sigue siendo un ignorante espiritual por el resto de su vida. Pero en el momento, mi amado amigo, mi amado hermano, que usted y yo decidamos ya no ser ignorantes espirituales y andar argumentando de lo que no tenemos ni idea de qué se trata, entonces obviamente empezamos a salir del desconocimiento, a comportarnos bajo la voluntad de mi Padre, porque si usted quiere hacer la voluntad del Padre, obedezca mandamientos, que esa es la voluntad de Él. La voluntad de Él no es que usted sea un religioso empedernido. La voluntad de Él no es que usted sea una persona que se mofa de los demás. ¿Usted cree que la voluntad de Él es de que usted esté argumentando desde el desconocimiento, diciéndonos cualquier cantidad de barbaridades a los que estamos retornando a la ley del Padre? Porque es la ley del Padre los mandamientos. La ley es para los hijos y los hijos obedecen. La ley no es para el necio. La ley no es para el ignorante. No, la ley es para el obediente, para el hijo que obedece a su padre, para el hijo que quiere agradarlo. Para ellos es la ley. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, la ley no es para gentiles, la ley no es para naciones, la ley no es para religiones, no, la ley es para hijos obedientes, como lo dice Proverbios 28:7. El hijo obediente honra al padre, obviamente obedeciendo. Pero el hijo necio, el insensato, dice que obviamente lo avergüenza en gran manera. Avergüenza ese libertinaje que el hijo desobediente a la ley de Moisés tiene, deshonra a Yahweh nuestro Creador. Así que, mi amado amigo, mi amado hermano, pues palabras directas, preciosas, maravillosas, dice 2 Corintios 3:16. La Torah dice: pero siempre que una alma, no importa cuánta teología tenga aquí, no importa, siempre que un ser humano se vuelve sensible a la palabra de mi Padre, empieza a escudriñar las escrituras tal y como están escritas, dejando la línea teológica dañina que se nos ha metido, porque en los institutos bíblicos para eso van ahí, para prepararlos para que vayan en contra de la voluntad de mi Padre. Eso es la teología, es un muro, barrera, que se ha puesto para que el ser humano no le crea a mi Padre, no confíe en Él, ni viva por sus ordenanzas. Eso es la teología que hoy se enseña en miles y miles de iglesias en el mundo. Precioso el texto, pero voy a retornar al texto que ya leímos porque son palabras directas de Yeshua, mi amado amigo, que también están en el libro de Marcos, si usted no lo sabía, y también están en el libro de Lucas, lo que es Mateo 22:29. Voy a retornar y con esto culminamos esta preciosísima palabra de mi Padre. Maravilloso lo que salió de la boca de Yeshua HaMashiach. Maravilloso, precioso. Mateo 22:29. Anótelo, mi hermano, anote este texto, búsquelo en la Biblia, desempolve la escritura y lea lo que vamos a leer juntos. Dice
Mateo 22:29, Yeshua le respondió: la razón porque hoy en día los seres humanos van por caminos errados, no por el camino de mi Padre, por cualquier camino menos el de mi Padre. Van por caminos errados es porque son ignorantes de la Torah y del poder de Yahweh. Precioso, claro y contundente, mi amado. No son mis palabras, que mi Padre me libre de pensar eso o de querer venir yo a poner mi pensamiento. No, lo estamos leyendo, lo estamos escudriñando juntos y usted puede ver que de la boca de la propia Pei de Yeshua HaMashiach, realmente Yeshua dio la vida en el madero por los obedientes, por los que se someten a sus palabras. Yeshua dijo en Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? ¿Cuáles? Los que se le dieron a Moisés. Los que se le dieron a Moisés, mi amado amigo. Así que claro y contundente el texto, dice Yeshua, le respondió, la razón por la cual estas personas van por camino errado es porque son ignorantes de el Taná, de la Torá, del Antiguo Testamento, de lo que se escribió en hebreo, mi amado amigo, y del poder de nuestro Padre Celestial Yahweh. ¡Qué bendición, mi amado amigo! ¡Qué bendición! Realmente es impresionante, maravilloso que el Creador nos esté regalando la oportunidad, tanto a usted como a mí, de que sigamos aprendiendo de las Escrituras, conociendo la verdadera interpretación de los textos y que ya no estemos esperando recibir esas enseñanzas pomaditas, esas enseñanzas que nos alegran el oído, como es la prosperidad económica, sino estas clases de enseñanzas que son duras, que son, como lo dice Hebreos 4:12, espada de doble filo que penetra y duele, dice, hasta los tuétanos, hasta los ligamentos, dice que penetra esta palabra. Y claro que habrá muchos en este momento que están diciendo, ay, me ardió, me dolió, sí, me caló. Pero esa es la palabra. Esa es la palabra de mi Padre y así se debe hablar, así se debe explicar, porque así está escrita. Nosotros solamente tenemos que venir a recitar lo que está escrito. Nada, estarle poniendo pensamiento humano ni argumento humano. Hasta andar argumentando del desconocimiento, desde la ignorancia, desde las tinieblas que hay aquí y en nuestros ojos. Una oscuridad bárbara que hay hoy en día, espiritualmente hablando. Una oscuridad tremenda donde la gente anda en tinieblas, no conoce nada, porque la luz de este mundo es la Torá, los mandamientos, las ordenanzas de mi Padre. ¡Qué bendición, mi amado amigo, mi amado hermano! Espero que mi Padre Celestial tenga misericordia, favor, tanto de ustedes como de nosotros, para que sigamos saliendo de la ignorancia espiritual y empecemos a caminar por el camino que nos alumbra la Torá. La Torá es la luz de este mundo, mi amado amigo. Lo dice Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu Torá y lumbrera en mi camino. Si usted no deja que la Torá alumbre su camino, usted seguirá siendo un ignorante espiritual. Lo digo con mucho respeto, la Escritura así lo dice. ¡Qué bendición, mi amado amigo! Mi amado hermano, espero que mi Padre Celestial tenga raja en misericordia, favor. Que mi Padre Celestial me lo guarde a usted y a toda su descendencia. Es mi anhelo y mi deseo. Su amigo y hermano en el Machía Yachúa, Eliezer Nolasco Hernández, los saluda desde Comayagua, Honduras, centro de América. Shalom, shalom, bendiciones. A la próxima, amados.